Tim era un niño muy despierto, juguetón e hiperactivo como tantos otros. De no haber sido en gran medida por su mamá, a quien de cariño todos le llamaban Nietzsche, que era una viuda joven, por cierto, y por su abuelita Loy, que vivía con ellos, seguramente Tim hubiera crecido como la gran mayoría de los niños y jóvenes de su tiempo. Desobediente, irrespetuoso, mal hablado, desacomedido, sin valores y adicto a malgastar el tiempo con amigos de calle, sin juicio, sin oficio ni beneficio. Pero no fue así. Gracias a los esfuerzos de estas dos mujeres en su vida, creció como un niño primero y más tarde ya como joven, saludable, tanto física como intelectualmente, así como moral y espiritualmente. A diferencia de la gran mayoría de los niños y jóvenes de su tiempo, Tim sí sabía de disciplina para el estudio y de valores morales y espirituales. Él sabía conducirse con respeto hacia sus mayores, era servicial y comedido con todos. Vivía y hablaba de acuerdo a los principios que su madre y abuela le habían inculcado con tanto esfuerzo y disciplina. Y había disfrutado, aprendido y aprovechado tanto de las historias que había escuchado desde su niñez, particularmente de las difíciles experiencias que las dos mujeres de su vida habían tenido y tantas veces como Dios las había ayudado. Estas historias habían impactado y formado la vida de Tim con resultados maravillosamente positivos y sorprendentes, pues ahora era ya un joven maduro, inteligente, respetuoso, servicial y con una relación muy íntima con Dios. Esta historia coincide perfectamente con lo que el apóstol Pablo escribió a uno de sus más amados discípulos, a quien le dijo estas palabras: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos una clara secuencia. La fe cristiana que llegó primero y estuvo con la abuela Loida, y que ésta le pasó a su hija Eunice, y luego ambas la transmitieron al niño Timoteo, quien absorbió de tal manera esa misma fe de su madre y abuela que la hizo parte fundamental de su vida, formando sus sentimientos, pensamientos y hechos. A él, el mismo Pablo más tarde le insistiría: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Persiste en las cosas, las enseñanzas, los valores que te inculcaron desde pequeño. Cosas en las cuales estás convencido que son lo mejor de tu vida. Cosas que no solo te dan sabiduría para saber cómo vivirla, sino también te conducen a la salvación en Cristo Jesús. Y por esas enseñanzas, tú, Timoteo, estás equipado para toda buena obra. Esto es lo que resulta cuando los padres cuentan de Dios a sus hijos. Cuando los padres hablan de sus experiencias personales, reales, de su relación con Dios
y la forma en que Él se ha manifestado en sus vidas. En los siguientes minutos veremos cuáles son estos resultados que se mostrarán claramente en la vida de los hijos que escuchan hablar de Dios a sus padres y que se descubren en el Salmo 44, versículos 1 al 8, que ocuparán nuestra atención en los siguientes minutos y que ahora leemos. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. En estos pocos versículos encontramos los resultados invaluables que ocurren en la vida de nuestros hijos cuando les contamos historias de la acción de Dios en las nuestras. Cuando les presentamos a Dios como un Dios real, ellos se verán motivados a reconocerlo como su propio Dios. Nacerá en sus corazones una confianza y seguridad plena en Él. Y en Él se sentirán capaces de realizar cosas extraordinarias para bien de los demás, cumpliendo así con el fin principal de toda criatura: glorificar a Dios con vidas entregadas a su servicio y adoración, dando por consecuencia natural una vida plena, satisfecha y feliz para ellos mismos. Pregunto, ¿no es esto lo que quisiéramos ver en nuestros hijos? Hijos plenos, realizados, que saben quiénes son y que además viven felices. Comencemos diciendo que los padres que hablan de Dios a sus hijos les cuentan de un Dios real, un Dios poderoso, activo, fiel, personal, providente, protector y hacedor de maravillas. Esto es lo que leemos en el primer versículo de este Salmo 44. Dios mío, hemos escuchado hablar de ti. Nuestros padres nos han contado las maravillas que hiciste en su época, en aquellos tiempos pasados. Tomemos nota que quienes hablan aquí son los hijos, no son los padres. Y estos hijos dicen que han oído de ese carácter portentoso de Dios por las historias que sus padres les han contado, comenzando con la manera en que Dios los formó como nación de los 12 hijos de Jacob. Posteriormente, cuando sufrieron el cautiverio por más de 400 años en Egipto, pero también cómo Dios los liberó por medio de hechos portentosos, como las 10 plagas que azotaron al faraón y a la nación egipcia, y cómo el pueblo de Dios fue protegido portentosamente sin sufrir el menor daño en medio de esas plagas destructores. Les contaron cómo Dios les salvó de haber sido alcanzados y masacrados por el ejército egipcio que iba tras ellos por orden del iracundo faraón para volverlos a la esclavitud. Cómo quedaron asombrados por el espectáculo impresionante del Mar Rojo que se abrió para que el pueblo pasara por en medio de las aguas, y cómo las volvió a cerrar
cuando el ejército egipcio se encontraba en el centro de su lecho. Les contaron a sus hijos cómo en su largo peregrinaje de 40 años por el desierto, Dios los protegió y Dios les proveyó de todo lo necesario. Una densa nube para protegerlos del calcinante sol del desierto. Una gigantesca columna de fuego para iluminarlos por la noche. Una roca de la que brotó agua cuando sufrían de sed en el desierto. El pan que caía del cielo todos los días, excepto el día de reposo, para que tuvieran su ración cotidiana. Las codornices que podían atrapar con sus propias manos para la carne del día. Y cómo esta provisión fue suficiente por cada día de los 40 años. Sin dejar de contarles también cómo milagrosamente su ropa y su calzado no se desgastaron durante ese muy largo tiempo. También les contaron cómo al final de los 40 años repitió ante sus ojos uno de los grandes milagros anteriores. Al abrirles el río Jordán para entrar a la tierra prometida y entregársela a ellos. Los niños escuchaban estas historias con los ojos muy abiertos, con una emoción desbordante al imaginar cada una de estas escenas que les hablaban de un Dios espectacular, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios invencible. Este fue el testimonio que escucharon de sus padres y que ellos jamás olvidarían. Nos contaron cómo con tu poder arrancaste naciones y plantaste a nuestros padres, trituraste naciones y los expulsaste de la tierra. No fue gracias a sus espadas ni a su fuerza como obtuvieron la victoria, sino gracias a tu poder y a tu fortaleza y a la luz de tu presencia, porque tú eras feliz con ellos. Historias, todas estas, en las que los padres cuidaron muy bien de darle todo el crédito a Dios, diciendo a sus hijos que tales victorias no se lograron debido a sus espadas, ni a sus propias fuerzas o sus talentos estratégicos para las batallas, sino que claramente les contaban que fue por el gran poder, la fortaleza de Dios y la luz de su presencia. También cuidaron de agregar un dato sumamente valioso. Dios hizo todo esto por su pueblo porque los amaba. Él los había escogido. Ellos eran su pueblo y Él era su Dios. Entonces, los hijos escuchaban historias que les hablaban de un Dios personal, pertinente, actual, activo, y no del Dios absurdo, inoperante y obsoleto, con una imagen muy avejentada, como equivocada y malévolamente lo pintan en muchos cuadros y muy alejado allá arriba en los cielos. No, la imagen que se habían formado de Dios por las historias que sus padres les contaban eran totalmente diferentes. ¿Y cuál fue el resultado lógico? Que con sus historias los padres les motivan a confesarlo como su propio Dios. Ya no solamente como el Dios de nuestros padres, sino como nuestro propio Dios. Eso era lo que decían ellos. Ya era ahora el propio Dios de ellos, el Rey de ellos. Este es el claro resultado de hablar de Dios como lo que realmente es Él y las maravillas que hace en nuestras vidas. Así lo describe el salmista en una breve frase, diciendo este hijo en nombre de sus hermanos: Dios mío, tú eres mi Rey.
¿Cuántos padres anhelan escuchar una confesión así de sus hijos? Pero, ¿cuántos realmente la escuchan? ¿Cómo asegurarnos que así sea? Relativamente fácil. También nosotros, como lo hicieron los antiguos, contemos a nuestros hijos cómo Dios se ha manifestado a lo largo de nuestras vidas, en medio de las circunstancias más difíciles que hayamos experimentado. Recordémosles cómo intervino en nuestro favor cuando nuestros problemas eran tan graves que parecían imposibles de resolverse. Cómo nos protegió de tantos accidentes, cómo nos proveyó de las cosas más indispensables y aún de muchas otras no tan indispensables. Cómo nos sanó una y otra vez de nuestras enfermedades. Cómo nos consoló cuando nos sentíamos profundamente tristes, abatidos y deprimidos por alguna circunstancia dolorosa por las que atravesábamos, etc. Tantas historias similares que podemos contarles a nuestros hijos de la acción de Dios en nuestra vida. Si les presentamos a un Dios vivo, pertinente, amoroso y poderoso, ellos querrán tenerlo también como su propio Dios y su propio Rey Jesucristo, integrándolo también en nuestras historias. No hablarán solo del Dios de sus padres, sino del Dios suyo, el Dios de ellos. Hablarán de Jesús como su propio y personal Salvador. En tercer lugar, cuando los padres cuentan estas historias a sus hijos, les promueven confianza y dependencia de Dios. A pedir su ayuda en cualquier circunstancia, por adversa que ésta sea, en las que se encuentren. Estos hijos que ahora viven sus propias experiencias difíciles, dicen, como aquellos hijos, manda salvación a Jacob. Es decir, ahora ellos aprenden a confiar en Dios totalmente y a clamar a Él en todo momento, antes de confiar primero en sus fuerzas, sus capacidades, su inteligencia, como equivocadamente lo hacen la mayoría de los jóvenes de hoy. Por el contrario, estos hijos dicen decididamente, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. No, su confianza es plena, total, en el que ahora es su propio Dios y su Salvador. Estas historias los colocan en un estado de perfecta seguridad en el Dios todopoderoso y lleno de amor por ellos. Estos hijos tienen clara su identidad cristiana. No hay conflicto interno en sus vidas, pues saben quiénes son: hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. No se dejan engañar ni deslumbrar por los atractivos anticristianos de este mundo. Se convierten en hijos satisfechos y orgullosos de Dios y del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, con este tipo de historias, los padres les dan valor para emprender grandes proyectos en Dios. El contenido que se encuentra en las siguientes declaraciones de estos hijos van mucho más allá de lo que parece que están diciendo. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Ellos no solo están hablando de enfrentar con todo valor y seguridad a quienes buscan dañarlos, sean falsos y envidiosos amigos u otras personas, sino también se refieren a conceptos y filosofías de vida totalmente opuestos a los principios cristianos. Estos hijos están formados de tal manera que pueden cruzar por en medio del lodo sin ensuciar ni sus zapatos, menos su corazón y su vida. Pero también estas declaraciones
hablan de emprender grandes proyectos en sus vidas, pues saben que están fundamentados en Dios, no en sus fuerzas, no en su talento, en su inteligencia, dinero, los padres, relaciones sociales, etcétera, no, sino en Dios. Ahora bien, son jóvenes no solo simplemente emprendedores, sino correctamente emprendedores. Es decir, que buscan no solo su bien personal, sino el de los demás. Aspiran a la mejor preparación para realizar un mejor servicio a todos, pero principalmente al más necesitado. Y lo logran cuando lo hacen dependiendo por completo en su Dios y en su Rey Jesucristo. Son jóvenes que no se avergüenzan de hablar de su fe cristiana y por el contrario dan testimonio público de lo que Dios ha hecho por ellos, diciendo: pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Los padres anhelamos que nuestros hijos también hablen de lo que Dios hace en sus vidas, que su tema favorito de conversación sea Dios y la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que repitan delante de propios y extraños con todo orgullo la misma declaración de aquellos hijos de la antigüedad, quienes dijeron: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Que Dios sea su gloria, que Jesucristo sea su héroe principal del que quieran estar hablando en todo tiempo. Finalmente, cuando los padres cuentan de Dios a sus hijos, les llevan a cumplir con su fin principal. Es decir, vivir para cumplir con la meta suprema de todas las criaturas que existen. El propósito principal del género humano, que es buscar dar la gloria a Dios. Tal como lo dice la respuesta del Catecismo Menor a la pregunta: ¿para qué existe el hombre? ¿Cuál es su propósito en esta vida? Y contesta: el hombre existe para cumplir con su fin principal, que es glorificar a Dios con sus hechos en esta vida y ser feliz con Él para siempre, en esta vida y en la eternidad. Esta es precisamente la declaración final que encontramos en este pasaje que hemos estado considerando, parte por parte. Los hijos que desde pequeños escuchan a sus padres hablar de Dios dirán: y para siempre alabaremos tu nombre. Estos son los hermosos y tan satisfactorios resultados que vemos cuando los padres contamos las historias de lo que Dios y el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nos preguntamos con mucho pesar: ¿por qué nuestros adolescentes son rebeldes y apáticos en su relación con Dios y con el Señor Jesús y no les emocionan para nada las cosas que tienen que ver con ellos? ¿Y por qué cuando ya son jóvenes se apartan completamente de la fe cristiana? Este es el lamento de miles y miles de familias cristianas. Y entonces culpamos a la sociedad decadente de valores, a la influencia de las malas amistades, a los conceptos anticristianos que aprenden en las aulas escolares y universitarias y que absorben como esponjas. Además, con tantas películas y series con contenidos de violencia y depravación. Aunado esto al tradicionalismo de las iglesias y sus rituales vacíos de vida y que no ofrecen nada emocionante en la vida espiritual para los niños, los adolescentes y los jóvenes. Pero, aunque todo eso es cierto, y realmente peligroso porque atenta contra la fe de los hijos cristianos, realmente no son la principal causa del abandono de su fe, del distanciamiento de Dios, de no sentir atracción por las cosas espirituales. La principal causa
la hemos descubierto en la reflexión que hemos hecho usando estos primeros 8 versículos del Salmo 44. ¿Cuál es esta principal causa? Los padres somos los principales culpables porque no hablamos de Dios a nuestros hijos, ni les contamos las historias de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en las que ellos mismos cuando eran pequeños fueron participantes, pero que no tenían conciencia de lo mismo. Es nuestra culpa no contarles de un Dios todopoderoso, personal y pertinente en todo tiempo. No hablarles de la obra maravillosa, salvadora y transformadora de su Hijo Jesucristo. No contarles de la acción sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos acompaña en todo momento y que se manifiesta principalmente en las experiencias más difíciles que vivimos. No les hemos enseñado a confiar y depender completamente de nuestro maravilloso Dios trino y uno. No aprovechamos los momentos especiales cuando ellos están pasando por problemas para animarlos a confiar en Dios. No les contamos de nuestros fracasos y tristezas y cómo en medio de ellos se manifestó en nuestras vidas el Señor en esos difíciles días. Tampoco les contamos las emocionantes historias de la Biblia que muestran a Dios y al Señor Jesucristo como lo que ellos son realmente. Y por el contrario, hemos permitido y hasta provisto a que sean deslumbrados y engañados por los falsos ídolos, cuyos nombres e imágenes llevan no solamente en sus juguetes, en los pósters que pegan en sus habitaciones, en la ropa que usan con mucho orgullo, sino también esos ídolos que se han anidado ya en sus corazones y que los convierten en entes ególatras, autocomplacientes, perfectos hedonistas que solo buscan su placer, sin afecto por los demás, pero caminando lentamente, sin darse cuenta, a su destrucción. Este es el momento de hacer un brusco y firme alto en nuestra propia conducta por mantener nuestros labios cerrados y no hablar de Dios a nuestros hijos como debemos hablar de Él. Así que si tienes niños pequeños, estás en la etapa ideal para comenzar a hacerlo. Si ya son adolescentes, aún puedes iniciar. Ellos todavía están bajo tu cuidado y autoridad. Y aunque se enojen y rebelen, tú mantente firme e imponte sobre ellos. Si ya son jóvenes, sigue orando mucho por ellos, pero empieza a aprovechar los momentos oportunos para contarles las historias de Dios en tu vida. Nunca es demasiado tarde mientras Dios nos tenga en este mundo. Cambiemos el curso de la sociedad, formando mejores generaciones que tengan una fuerte y sólida relación con Dios por medio del Señor Jesucristo y la influencia del Espíritu Santo en sus corazones. Es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Hablemos más de Dios al interior de nuestras familias. Que Dios te bendiga junto a tu apreciable familia. Amén. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cuál es
grato